Bienvenida y bienvenido. Hoy vamos a meternos un poco en las entrañas de la administración pública española. Vamos a mirar una pieza que a veces no se ve mucho, pero que es fundamental: los órganos colegiados. Tenemos aquí delante la normativa, esa letra pequeña que dice cómo se juntan, cómo deciden, quién corta el bacalao en esas reuniones. La idea hoy es, ir un poco más allá de leer las reglas. Queremos entender de verdad cómo funcionan, desde quién apunta las cosas en las actas hasta cómo se convocan o qué pasa si no se ponen de acuerdo. Vamos a ello, a ver qué encontramos. Precisamente. Es que ahí se cuecen muchas decisiones importantes. Decisiones que afectan a normativas de sectores enteros o, incluso a la vida diaria de la gente. Entender cómo funcionan por dentro nos da una visión mucho más clara de cómo opera la administración de verdad, ¿sabes? Más allá de los titulares. Y veremos que sí, hay una estructura general, pero tiene sus recovecos y sus adaptaciones. Hay miga. Pues empecemos por lo básico, por el principio. Hay unas reglas para todos, pero la ley ya de entrada menciona unos órganos un poco distintos, ¿verdad? Esos donde se sientan juntos gente de distintas administraciones o incluso de organizaciones sociales. Así es. Es el famoso artículo 15.2 de la Ley 40/2015. Les da una autonomía, bastante importante. Pueden crear o completar sus propias normas de funcionamiento. Y esto es clave, ¿eh? Porque reconoce que, claro, no es lo mismo un comité interno, digamos, de un ministerio, que un consejo donde esté la administración central, una autonómica y, una asociación de consumidores. Claro. Necesitan esa flexibilidad para poder encajar intereses distintos, culturas de organización diferentes. O sea que la ley ya dice, oye, que aquí a lo mejor un traje a medida funciona mejor que el café para todos. Exacto, justo eso. Y, fíjate, aunque forman parte de la administración, no tienen por qué estar en la típica pirámide jerárquica, salvo que sus normas de creación digan específicamente lo contrario. Su poder real, su margen de maniobra, depende mucho de para qué se crearon y qué competencias les dieron exactamente. Y para que todo esté claro, si toman decisiones que afectan fuera, a terceros, sus reglas del juego, las de creación y funcionamiento, tienen que salir en el boletín oficial que toque. Transparencia, vamos. Y en estos órganos mixtos, la publicación la hace la administración que lleve la presidencia. Sí, es un punto fundamental para que todo el mundo sepa a qué atenerse. Es una garantía. Vale, pasemos a otra figura. Suena un poco a secundario, pero parece que es vital. El secretario o secretaria. No tiene por qué ser uno más de los que deciden, no. Podría ser un funcionario que se dedica a eso. Correcto. Y su papel es mucho más que tomar notas, ¿eh? Es el garante de la legalidad. Tanto la formal, de procedimiento, como la material, la de fondo. Tiene que asegurarse de que se siguen los pasos, certificar lo que se acuerda y, en general, velar por que todo se haga según la ley. Es como el árbitro legal de la reunión, digamos. Justo, como el árbitro legal, sí. El que mira que no haya fueras de juego normativos. Y aquí una cosa curiosa que leí. Si un miembro del órgano tiene que hacer de secretario un día porque el titular no está, y este no era miembro, pues esa persona no pierde sus derechos. Sigue pudiendo opinar y votar como miembro. Sí, es un detalle interesante. Protege la participación plena de los miembros. Evita que asumir esa función técnica, le quite peso en la decisión. Está bien pensado. La verdad es que sí. Es práctico. Y ahora, un tema que nos toca más de cerca hoy en día. Las reuniones. Que ya no hace falta estar todos en la misma sala, ¿verdad? La tecnología ha entrado fuerte aquí. Totalmente. Ahí la norma es muy clara, ¿eh? Dice que se pueden constituir, convocar, celebrar sesiones, adoptar acuerdos, enviar actas, todo tanto presencial como a distancia. Videoconferencias, correos, audioconferencias, todo eso vale. Salvo, claro, que el reglamento interno de ese órgano en concreto lo prohíba, cosa que hoy sería, bastante raro. Claro, me imagino. Pero, a ver, tendrá que haber controles, ¿no? Para saber que quien está al otro lado es quien dice ser y que la cosa funcione. Por supuesto, por supuesto. La clave es esa. Que los medios electrónicos que se usen garanticen la identidad de los participantes. Y también el contenido de lo que dicen, el momento en que lo dicen, que puedan interactuar en tiempo real si es una reunión de las síncronas. Y que tengan acceso a los medios técnicos. No vale cualquier cosa, ¿eh? Tiene que haber unas garantías mínimas. Vale.
Y para que la reunión sea válida, para que lo que se decida tenga efecto, hace falta un mínimo de gente, el famoso quórum. ¿Cómo va eso? Pues la regla general es bastante directa. Tienen que estar presentes, sea física o virtualmente, el presidente y el secretario, o quienes le sustituyan, y como mínimo la mitad de los miembros del órgano. La mitad, vale. Pero ojo, volvemos a los órganos estos especiales, los mixtos del 15.2. Aquí hay una flexibilidad, yo diría que muy pragmática, muy interesante. El presidente puede considerar que el órgano está válidamente constituido si asisten los representantes de las administraciones y de las organizaciones sociales que sean portavoces, Ah, aunque no lleguen a la mitad numérica estricta. Se entiende que ellos ya tienen la representatividad clave. tiene sentido, sí, para evitar bloqueos innecesarios en órganos tan diversos. Exacto. Busca que sean operativos. Ah, y otro detalle que me llamó la atención, si da la casualidad de que están reunidos todos los miembros y el secretario, pueden decidir en ese momento constituirse y tener una sesión, sin que hubiera convocatoria previa, si todos están de acuerdo, claro. Sí, sí. Es una vía rápida para casos urgentes o imprevistos. Una válvula de escape, como decías antes. Eso es. Para situaciones excepcionales que necesitan agilidad. ¿Vale? Y la convocatoria formal, ¿cómo se hace? ¿Cómo se enteran los miembros de que hay reunión? Pues hoy en día lo normal es por medios electrónicos. Correo electrónico, plataforma interna, lo que sea. Y la convocatoria no es solo decir, nos vemos tal día. Tiene que ser completa. Debe incluir el orden del día bien detallado, adjuntar la documentación necesaria para poder preparar los temas si es posible, indicar si será presencial, virtual o mixta, qué sistema de conexión se va a usar si es a distancia y dónde encontrar ayuda técnica si hace falta. Muy pensado para que la gente llegue informada y preparada, ¿no? Exacto, esa es la idea, que la deliberación sea sobre una base sólida. Y los propios órganos pueden incluso detallar más esto en sus reglamentos. Por ejemplo, prever una segunda convocatoria por si a la primera no se llega al quórum, quizá con otros requisitos. Entendido. Y una regla que parece fundamental. No se puede discutir ni decidir nada que no estuviera previsto en ese orden del día. Es así de tajante. Eso es la norma general, sí. Y es una garantía importante. Protege a los miembros de que les metan goles con temas sorpresa que no han podido estudiar. Claro, evita las emboscadas. Eso es. Pero, como casi siempre, hay una excepción. Muy específica, eso sí. Tienen que estar presentes todos los miembros, sin faltar ni uno. Y además, la mayoría de ellos tiene que estar de acuerdo en declarar la urgencia de tratar ese asunto que no estaba en el orden del día. Uf, condiciones estrictas. Sí, se busca un equilibrio. Orden, pero con una pequeña puerta abierta para imprevistos realmente importantes y urgentes, siempre que haya un consenso muy amplio. Vale, perfecto. Ya están reunidos, hay quórum, saben de qué hablar. ¿Cómo se adoptan los acuerdos? ¿Cómo se toman las decisiones? Pues por mayoría simple de votos, salvo que la normativa específica de ese órgano diga otra cosa, que podría ser una mayoría cualificada para ciertos temas. Y un detalle práctico para las reuniones a distancia. A efectos legales, los acuerdos se entienden adoptados en la sede física del órgano, y si no tiene una sede fija, pues donde esté la presidencia. Esto es relevante para saber qué ley aplica, dónde recurrir, esas cosas. Tiene su lógica. ¿Y qué pasa si alguien no está de acuerdo? Si vota en contra o se abstiene, ¿tiene alguna consecuencia más allá de que conste su opinión? Sí, y es una consecuencia muy importante. Queda exento de la responsabilidad que pudiera venir de ese acuerdo. Es una garantía fundamental, para que los miembros puedan votar en conciencia sin miedo a verse implicados en decisiones con las que discrepan profundamente. Protege la disidencia interna, por así decirlo. Exacto. Protege la libertad de criterio individual dentro de un órgano que decide colectivamente. Muy relevante, sí. Y si alguien de fuera, un ciudadano, una empresa, tiene un interés legítimo en saber qué se decidió, puede enterarse. Sí, claro. Puede pedir al secretario una certificación de los acuerdos que se hayan tomado. Y la administración tiene que dársela, preferentemente por medios electrónicos, a menos que la persona diga que prefiere otro medio y no esté obligada por ley a usar los electrónicos. Transparencia, de nuevo. Es una manifestación clara del principio de transparencia, ¿sí? Vale. Y todo esto que pasa en la reunión queda recogido en un acta, que la hace el secretario. ¿Qué tiene que poner sí o sí en ese acta? Pues lo esencial, quiénes estuvieron presentes, el orden del día que se siguió, dónde y cuándo fue la reunión, un resumen de los puntos principales que se debatieron y, por supuesto, el contenido exacto de los acuerdos a los que se llegó.
Es la memoria oficial, el registro formal de la sesión. Y aquí otra cosa moderna. ¿Se pueden grabar las sesiones? Efectivamente. Si se decide grabar la sesión, ese archivo de audio o vídeo tiene valor oficial. Eso sí, tiene que ir acompañado de una certificación del secretario que diga que es auténtico, que no está manipulado, vamos. Y junto con otros documentos electrónicos como presentaciones, pues puede formar parte del expediente de la sesión. ¿Y eso qué implica para el acta que se escribe? ¿Se ahorra trabajo? Pues sí, bastante. Es muy práctico. Si existe esa grabación íntegra y certificada, el acta escrita ya no tiene por qué detallar los puntos principales del debate. Se entiende que la grabación es la deliberación. El acta se puede centrar más en los asistentes, los acuerdos, los votos. Agiliza mucho la tarea del secretario. Muy útil. ¿Y cuándo se considera que el acta está aprobada? ¿Cuándo es definitiva? Pues hay varias vías. La clásica es aprobarla en la misma sesión, al final, si da tiempo, o si no, en la siguiente reunión que se celebre. Vale. Pero también hay una forma más ágil, más moderna. El secretario redacta el acta, le da el visto bueno el presidente y la manda por medios electrónicos a todos los miembros. Si los miembros dan su conformidad por esa misma vía, por ejemplo respondiendo al correo diciendo «conforme», pues el acta se considera aprobada al terminar la reunión, aunque la conformidad llegue un poco después. Ah, mucho más rápido. Se agiliza bastante. Eso sí, es fundamental guardar bien todos esos ficheros electrónicos, las grabaciones, las conformidades de los miembros. Todo tiene que estar bien custodiado para asegurar que no se pierde ni se altera y que se pueda consultar si hace falta. Entendido. Bueno, hasta ahora hemos visto como el marco general, ¿no? Las reglas que valen para todos. Pero las fuentes que manejamos también dedican bastante espacio a detallar cómo funcionan estos órganos específicamente dentro de la Administración General del Estado, la AGE, y sus organismos. ¿Hay muchas diferencias o son más bien matices? A ver, la base es la misma, la que hemos comentado. Pero sí, se añaden precisiones, se detallan más algunas funciones. Podríamos decir que busca, pues, atar algunos cabos, o estandarizar un poco más las prácticas dentro de la AGE. Por ejemplo, se listan de forma muy clara las funciones del presidente. ¿Algo que destaque especialmente ahí? Pues, mira, además de lo obvio, ¿no? Representar al órgano, convocar, presidir, moderar los debates. Se subraya que debe fijar el orden del día, teniendo en cuenta las peticiones que le hagan otros miembros, si las hacen con tiempo suficiente, claro. También que su voto es el que decide en caso de empate, el famoso voto de calidad, y que es responsable de que se cumplan las leyes. El voto de calidad. Sí. Aunque, ojo, volvemos a la excepción. En los órganos mixtos, del 15.2, esto del voto de calidad puede ser distinto. Dependerá de lo que digan sus normas propias. También se regula muy bien cómo se le sustituye. Primero el vicepresidente, si lo hay. Si no, el miembro de mayor rango jerárquico. Si empatan, el de más antigüedad. Y si sigan empatando, el de más edad. Un orden claro. Muy claro, excepto una vez más en los órganos mixtos que van por sus propias reglas de sustitución. Se ve un patrón claro, sí. Reglas generales para la EG, pero siempre con la salvedad para esos órganos más complejos. ¿Y de los miembros en la EG? ¿Qué se dice? Pues se detallan bien sus deberes y derechos. Recibir la convocatoria con tiempo, 2 días mínimo, y la información necesaria. Participar en los debates. Votar. Y aquí un punto importante. Se prohíbe abstenerse a los miembros natos. ¿Quiénes son esos? Los que son miembros por razón de su cargo, un director general, un subsecretario, si forman parte de un órgano colegiado por el puesto que ocupan, se entiende que deben pronunciarse, no pueden abstenerse. Interesante. Tienen que mojarse. Exacto. También se les reconoce el derecho a hacer ruegos y preguntas, a pedir información para cumplir su función. Y se les recuerda algo importante. No pueden ir por ahí diciendo que representan al órgano si no se les ha dado esa representación formalmente. Se regula también cómo pueden sustituirles sus suplentes y, por supuesto, la obligación de abstenerse si tienen un conflicto de intereses en algún asunto. Lógico. Y para los órganos mixtos, se facilita que las organizaciones sociales puedan cambiar a sus representantes. Solo tienen que acreditarlo ante la Secretaría. Más flexibilidad. Entendido. Pasamos al secretario en la AG. ¿Alguna función distinta o algo que añadir? Pues las funciones son las que esperaríamos, ¿no? Asistir a las reuniones, normalmente con voz, pero sin voto, salvo que también sea miembro, que entonces tiene las dos cosas.
cursar las convocatorias por orden del presidente, recibir las comunicaciones, preparar los asuntos del orden del día, redactar y autorizar las actas, dar las certificaciones. Quizá lo más específico es que cómo se le designa, cómo se le cesa y cómo se le sustituye se rige por las normas de cada órgano o por acuerdo del propio órgano. Da margen para adaptarse a cada caso. Vale, adaptable. Y ya para terminar con la AGE, las actas. ¿Algún detallito extra que nos hayamos dejado? Sí, hay algunos matices interesantes sobre qué puede incluir el acta. Si un miembro lo pide, tiene que constar en el acta no solo si ha votado en contra o se ha abstenido, sino también los motivos que da para ello. O incluso el sentido de su voto favorable, si quiere que quede claro por qué ha votado a favor. Ah, pueden justificar el voto. Pueden dejar constancia de sus razones, sí. Y además, cualquier miembro puede pedir que se transcriba literalmente algo que haya dicho, pero tiene que aportar el texto exacto y fiel, si es que no hubo grabación, claro. Y para los que discrepan, se formaliza muy bien lo del voto particular. ¿Qué es eso exactamente? Pues si has votado en contra, tienes 2 días para presentar por escrito tus argumentos razonados de por qué discrepas, y ese escrito se une al acta. Anda, eso es una herramienta potente para dejar clara una postura contraria, ¿no? Lo es. Y es un deparismo formal para registrar una disidencia fundada. Y un último apunte sobre las actas de la EGE. Si por alguna razón se necesita dar una certificación de un acuerdo antes de que el acta de esa sesión esté formalmente aprobada, esa certificación tiene que decir expresamente, ojo, que el acta de esta sesión todavía está pendiente de aprobación. Es una cautela para evitar malentendidos. Vale, una protección adicional. Bueno, pues hemos recorrido bastante normativa, ¿eh? Bastantes detalles. Si tuvieras que resumir un poco la filosofía que hay detrás de todas estas reglas, ¿qué dirías? ¿Qué se busca con todo esto? Por un lado está la necesidad de formalidad, de orden, de seguridad jurídica. La Administración actúa y decide, y eso tiene que hacerse con garantías, con transparencia, dejando rastro. Pero por otro lado se intenta meter flexibilidad, sobre todo con la tecnología, que lo cambia todo. Y también para poder encajar a esos órganos tan variados, como los que tienen participación social o de varias administraciones. Es como intentar, no sé, meter en cintura la complejidad de decidir entre muchos en un entorno como la administración, pero sin ahogarla con demasiada rigidez. Exactamente, esa es la idea. Las reglas sobre el quórum, el orden del día, las mayorías, las actas, el voto particular, todo va en esa línea. Buscan un funcionamiento que sea predecible, que dé garantías, pero que también sea adaptable. Y las reglas específicas para la AGE y los órganos mixtos son el mejor ejemplo de ese intento de ajustar el traje general a cuerpos que tienen necesidades distintas. Queda claro, sí. Conocer estos mecanismos, aunque parezcan muy internos, ayuda a entender mejor cómo se toman decisiones que al final nos pueden afectar a todos. Sin duda. Y, si me permites, una reflexión final para quien nos escucha. Claro. La normativa, como hemos visto, abraza las herramientas digitales. Facilita las reuniones a distancia, las grabaciones, las aprobaciones electrónicas. Todo eso agiliza mucho. Pero esto abre una pregunta, ¿no? Una pregunta interesante que la ley por sí sola no responde. ¿Cómo nos aseguramos de que toda esta eficiencia tecnológica no se coma la calidad de la deliberación? ¿Puede una videoconferencia, por muy buena que sea, sustituir de verdad el debate cara a cara, los matices, la discusión profunda que a veces necesitan los temas complejos en un órgano colegiado? Buena pregunta. El equilibrio entre la agilidad que nos da la tecnología y la profundidad democrática que requiere tomar decisiones importantes. Nos deja pensando, desde luego. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado del funcionamiento de los órganos colegiados. Un placer. Hasta la próxima.